Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda todos los días aquí en este horario y en este canal. Siempre le mandamos un saludo afectuoso a la gente de regiones que nos ve muchísimo porque debate a través de las redes sociales, debate por Twitter, debate por WhatsApp e incluso por Facebook y además nos llama. Hoy vamos a hablar acerca de los candidatos y las elecciones. El hashtag es CDB-candidatos. CDB-candidato para que usted sea protagonista de este programa. Don Mario Schilling. ¿Qué dice don Agustín Zamora? Un ex candidato como usted, ¿no? Ex candidato, sí. Se desilusionó de la política, parece. No estoy completamente desilusionado, pero ¿no? En esta ocasión... O sea, en un futuro podríamos tener un candidato Schilling. Quizá en 4 años más. Está preparando la contienda. Nos acompaña la presidenta del Colegio de Periodistas, Javier Olivares. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y un candidato que se presenta a la reelección también, Daniel Farcas, Partido por la Democracia. Gracias. Vamos a verlo en la presentación. Alguna hacen una ironía. ¿Existe todavía el Partido por la Democracia? Existe y los datos confirman de que somos un partido que, a contrario de lo que algunos habían pregonado, seguimos existiendo y con mucha fuerza. Nos acompaña un candidato a la presidencia, le está haciendo la competencia firme, dicen, a Sebastián Piñera, de Independiente. Manuel José Sandón, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Agustín. Quiero partir con usted. Ya, pues. Quiero que vea, a ver, director, quiero que vea el siguiente video y con eso iniciamos el programa. Mire. A ver. Hoy vivimos en un país liderado por personas que no tratan de igual a igual a los demás, en donde tenemos una clase trabajadora que necesita ser escuchada para poder salir adelante. No solo en lo económico, sino en su necesidad de salud, seguridad y hoy más que nunca en su necesidad de previsión. Vivimos liderados por algunos que solo leen cifras macroeconómicas, que se separan de la realidad, que en el día a día difícilmente influyen positivamente en la vida de nuestros compatriotas. Hoy seguimos liderados por los que no escuchan a los que aquellos que votaron por ellos. Yo los invito a hablar de verdad y les pregunto,
¿Qué país queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Usted de verdad quiere más de lo mismo? Es el momento de un Chile diferente, más justo, más humano, con un horizonte en común. Mire la sencillez de lo que le estoy diciendo. Simplemente que tengamos un Chile más justo y más humano. Hoy tenemos la obligación de reflexionar y ser sinceros con nosotros mismos. Mirar a nuestro alrededor y decir, basta, yo también quiero un Chile diferente. Juntos podemos hacerlo. Este es mi propósito, pero necesito tu ayuda para que más y más chilenos me conozcan y se sumen a un Chile diferente. Y si a alguien le molesta que hable con la verdad, le ofrezco mis disculpas, pero estoy seguro que es el único camino que realmente existe en una diferencia positiva a nuestro país. Ese fue un video que hizo su, me imagino, su organización, los que lo apoyan, y... Es súper sencillo. Sí, una simple cámara. Pero cuando uno ve ese video, uno dice, ¿cuál sería la diferencia de otro candidato? Porque habla de los problemas que necesita la gente, una solución hoy, no una promesa de futuro. Salud, la parte seguridad ciudadana, la parte previsional, un Chile más justo, más humano, más solidario y no con tanta desigualdad. Pero cuando uno lee, no sé, cualquier candidato que también se está presentando a estas elecciones, hablan de lo mismo. Y por supuesto, porque eso es lo que quiere la ciudadanía. Yo no creo que hablen de lo mismo. Y por eso quiero saber su opinión, y en lo concreto usa mucho la palabra como 3 veces, hablar con la verdad. A ver, primero decir lo siguiente. Yo creo que Chile necesita un cambio. Cambio que a lo mejor la presidenta Bachelet trató de hacer con su reforma. Reformas que yo creo que en las elecciones pasadas dentro de la centro-derecha fue el único candidato que estaba de acuerdo con las reformas, por lo menos conceptualmente. Chile sí necesita reforma tributaria porque los más ricos pagan menos. Sí Chile necesita la reforma educacional. Sí Chile necesita todas las reformas que están planteando. Lo que pasa es que yo no sabía que no las habían estudiado, que las habían hecho mal, digamos. Entonces, cuando tú quieres que me diferencie con las personas que yo compito, porque cuando uno parte en un conglomerado, y por eso que en las primarias de Chile Vamos, hay 2 derechas que están debatiendo. Una que piensa que la educación es un derecho de consumo y otra que piensa que es un derecho. Por darte un ejemplo, hay una que piensa que cuando tú hablas de una persona que se va a jubilar, tú hablas de la vida útil de las personas. Yo hablo de la vida de las personas. La vida útil la tienen los objetos, no las personas. Entonces, la solidaridad primero es un concepto que nace del corazón, no es un tema que se hace por ley, pero es una actitud cultural de decir, mira, si yo soy empresario y a mí me va bien, yo tengo la obligación moral de repartir mis utilidades bien. ¿Ya? Entonces, es una forma distinta de fijar objetivos. Entonces, cuando uno ve a muchos de los candidatos de mi sector, ve a un ministro de Hacienda hablar, que habla solo del crecimiento económico, y yo en eso trato de decir que no es solo, yo no solo quiero, si soy presidente, que seamos más ricos, que seamos más felices. Yo tengo ejemplos concretos. Si tú vas a una casa, a una población X, una casa bonita, y que hablas con sus dueños, y se sienten en un chalet, como dicen, porque está impecable, preciosa, y para ellos se sienten súper ricos. Y yo tengo amigos que vienen a la dehesa con una casa que vale 100 veces más que esa y se sienten pobres. Entonces, cuando tú miras la sociedad solo de una planilla Excel, solo con números, y no le das un nombre a eso que estás haciendo, pasa lo que estamos viviendo hoy día. Una sociedad polarizada, una sociedad en que tiene unos por un lado que quieren destruir una cosa, los otros la otra, y en el fondo, ¿somos más ricos? ¿Somos desarrollados? ¿Alguien dice que somos mejores, más felices? Entonces, claro, yo estoy de acuerdo que la economía ayuda a superar la pobreza, estoy de acuerdo. Y es muy importante que sea económico, pero la paz social también, pues. Entonces, cuando yo planteo, por ejemplo, que una persona como yo sí cree en la gratuidad universal, pero con la verdad, pues, nos vamos a durar 30 años en tener gratuidad universal, 30 años, pero el objetivo que tenemos hoy día es, porque esto lo aprendí como alcalde, ayudar a los que no pueden pagar, pues. A ver, ¿cuántas personas en Chile pueden pagar? Normales. 2 hijos en la universidad. ¿Cuántas? Menos del 1%. Entonces hay algo que está fallando. Y si
casi el 99% de Chile no puede pagar 2 hijos en la universidad, quiere decir que el Estado tiene que tener de alguna manera. Entonces, yo siento que lo que yo represento, porque es una cuestión que la he venido haciendo desde que partí como alcalde y la aprendí ahí en la calle, sino es que yo sea un iluminado ni mucho menos, es que con solidaridad, con humanidad, tú puedes aplicar lo mismo. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, algunos ministros de Hacienda... Perdón, pero, senador, usted tocó un sector con el cual usted va a competir en las primarias, si es que hay primarias, haciendo una crítica, ¿cómo usted lo ve distinto, lo ve diferente? Pero yo no estoy descalificando a nadie. Ok, pero me parece que la respuesta está contestada en gran parte, parcialmente. Pero del otro sector, hablemos de la nueva mayoría, o el sector del Frente Amplio, ¿dónde ve las diferencias? ¿Dónde están las diferencias con relación a estos mismos temas? Los temas de salud, los temas de seguridad, los temas de pensiones, los temas de un Chile más justo, más humano. Primero, Agustín, quiero decir lo siguiente. Si yo soy presidente de la República y no soy capaz de subir a una mesa a gente que opina distinta para los 5 o 10 temas que son los temas que yo le he llamado invisibles. Por ejemplo, este es experto en eso. ¿Cuántos años llevamos hablando de seguridad en Chile? Y sigue igual. No, diría, es mucho peor. Porque hoy día hasta las casas comerciales le ponen tranca a los autos, que no le roben los autos, no estacionados afuera, sino adentro. Ya, sí. Bueno. La salud pública. La salud pública. Acabamos de ver las listas de espera de la gente que se murió, porque hablemos las cosas como son. Entonces, las pensiones, el tema mapuche. Bueno, 5, 6, 7, 8 temas. Si no tienes piso político y eres capaz de sentar a la mesa para lograr un objetivo, esto parece una bola, pero no es una bola, porque además yo lo hice. Tú fijas un objetivo y el objetivo es que las personas quieran una pensión digna, porque la discusión hoy día es o AFP o reparto. Y ninguna de las dos cosas libres se puede hacer porque no va a resultar. Yo diría, ¿saben qué más? ¿Qué hacemos para que la gente tenga una pensión digna? Porque yo le he preguntado a los viejos en distintos lados y le da lo mismo que él le dé la pensión. Yo quiero una pensión decente que me alcance para vivir digna y justa lo que yo trabajé. Bueno, y eso va a tener que tener una estrategia política como arte de gobernar. O sea, digamos lo siguiente, ya yo soy de centro derecha, pero tengo que ceder en algunas cosas. Por eso cuando yo planteo, por ejemplo, que en la AFP el 5% que plantea la presidenta sí podría ser administrado, y me parece bien que lo administre el IPS o algún organismo estatal, es porque estoy reconociendo que la AFP no tienen legitimidad por muchas cosas que han hecho mal. Entonces, si ese es el sistema, un sistema mixto, a mí lo que me interesa es que los expertos me digan, ¿vamos a lograr una pensión digna? No estar preocupado que, mire, porque ¿qué es lo que te dice un sector? No, el Estado siempre es pésimo, el Sename, ¿no es cierto? Y los otros siempre dicen al revés, no, que todos los privados son unos ladrones, roban. Por favor. Pero ¿hasta qué punto? Y ahí hay diferencia en el camino. Pero ¿hasta qué punto, si usted es presidente de la República y donde se da cuenta que una propuesta que tiene que ver con las pensiones o que tiene que ver con la salud, tiene una adhesión de su sector de un 30% y una oposición de un 70% por las coaliciones políticas, por lo que sea, porque finalmente este es un régimen súper presidencialista, o sea, depende mucho también de si tienes mayoría o no tienes mayoría en un Congreso. ¿Hasta qué punto, si yo tengo un 30 contra un 70, estoy dispuesto a ceder hasta llegar a un punto que probablemente me adhiera a la posición del 70%? ¿Hasta ese nivel está dispuesto a yo ceder? Estoy dispuesto a ceder lo que haya que ceder para lograr el objetivo. Así de claro. O sea, nosotros no podemos seguir hablando en todas las campañas de las pensiones dignas de los viejos y los viejos se siguen muriendo. Por ejemplo, la Universidad Católica acaba de sacar un estudio que dice que cada 3 mujeres que tienen cáncer, una se muere. Perdón, cada 3 mujeres que mueren de cáncer mamario, una debería estar viva. Eso dice el estudio. Y esa viva, el 80% es del sistema público. Quiere decir que en Chile hoy día hemos llegado al colmo que el que tiene plata, como yo, como tú, que podemos pagar una clínica privada, un ISAPRE, nos salvamos. Pero la persona que no tiene plata para pagar, se muere. Eso es en buen chileno. ¿Y nos vamos a quedar tranquilos con eso? Ahora, bueno, entonces tenemos que ser capaces de subirnos a una mesa y llegar a un acuerdo. Ok, es que eso no es común. Y si no soy capaz, me voy para la casa. Pero es que eso no es común, Javiera, que efectivamente alguien de un sector que puede ser radicalmente distinto, por ejemplo, al pensamiento del Partido Comunista o de la nueva mayoría o del Frente Amplio, dice, bueno, en pro de un objetivo que mayoritariamente... un objetivo superior. Un objetivo superior, yo estoy dispuesto a ceder, incluso a ceder mucho para que finalmente se cumpla ese objetivo.
O sea, yo quisiera pensar, y me parece, esperaría yo que todos los que estamos sentados a esta mesa pensáramos que el estar en política, estamos en política social, en política institucional, en política desde los trabajos que realizamos, estamos por objetivos que consideramos superiores. Yo quisiera pensar eso y por eso creo en la política profundamente. Ahora, podemos pensar en que los objetivos como la justicia, la solidaridad, la generosidad, en fin, son valores que a lo mejor a todos nos inspiran. El punto es que tenemos distintas maneras probablemente, muy probablemente, de conceptualizarlos y de alcanzarlos. Y yo creo que ahí es donde nos diferenciamos todos por nuestros matices ideológicos, por los lugares donde hemos ejercido nuestro trabajo político, en fin. Entonces, escuchándolo yo al candidato presidencial, yo he tenido oportunidad de conversar con él en otros espacios mediáticos, pero nunca en vivo, siempre por radio y otros. Me llama la atención porque me parece muy atractivo lo que él sugiere o propone, pero me llama la atención que él en el fondo hoy día plantea un cambio distinto que apunta hacia estos valores que estamos aquí discutiendo, cuando en la verdad el hecho de que hoy día tengamos el país que tenemos ha sido porque tenemos un modelo social, político, económico, un modelo en general que ha sustentado que es lo que tenemos, donde se privilegia un mercado, donde los bienes de consumo están a la orden del día, donde los derechos se han privatizado y el sector político, ideológico, para que no nos perdamos, digo yo, en la palestra, digamos, de la ideología chilena, ha estado asociado a la centro derecha, la que ha justamente digamos, sustentado, valorado, aprobado y diseñado este modelo. Pero, Javiera, ¿te llama la atención en un sentido positivo o te llama la atención en un sentido poco creíble? Yo no sé si es creíble o no, me parece cuando menos contradictorio. Me parece porque si yo me ubico en un domicilio político determinado, donde yo digo yo soy, en el caso del candidato de centro derecha o de derecha, evidentemente yo entiendo que esa persona adhiere a determinados preceptos ideológicos, entre ellos el libre mercado radicalizado, que es el modelo neoliberal. Así lo entiendo yo, o a menos que la ideología hoy día se haya modificado, pero eso lo dicen los libros. Javier, a lo mejor la gente que nos ve en este programa, el ciudadano, de eso es lo que está cansado, de que yo que finalmente tengo que adherirme principalmente a lo que dice un sector independiente, que empiezo a ver que del otro sector que soy una oposición, me parece que podría incluso, algo que yo no lo había pensado en su momento, tener razón. Y estoy dispuesto a mutar en pos de un objetivo que es lo que tenemos los ciudadanos. Lo que pasa, para terminar la idea, sí, yo entiendo tu punto. A ver, es que yo creo que para hacerlo sencillo y fácil, siempre en las historias de los mundos han habido quienes han estado a favor de un libre mercado radicalizado y quienes han estado a favor de una mayor presencia del Estado, y de ahí a eso hay, por supuesto, propuestas mixtas que involucran ambas cosas. Hoy día el mundo, y particularmente Chile, siguiendo los patrones que nos heredó la dictadura, básicamente, porque ahí es cuando se privatiza buena parte de las empresas estatales, en fin, la verdad es que desde entonces hasta ahora el país ha sido administrado por distintos actores que han mantenido un modelo, un tipo de modelo de sociedad. Entonces, mi planteo es: si sabemos quienes hoy día queremos cambiar ese modelo social, político, económico, es decir, darle más preponderancia al Estado, garantizar los derechos de la gente, que la salud pública sea efectivamente buena, que la educación sea un derecho y no un privilegio, ¿verdad? Quienes estamos de acuerdo con eso tenemos que ser claros, si no hay que tan disfrazarlo. Nosotros estamos en contra de ese modelo. El Partido Comunista de Chile ha dicho enfáticamente desde siempre que está en contra de un modelo capitalista radicalizado, que cree en la necesidad de que exista un Estado fuerte. Pero ¿sabes lo que pasa? Y me parece que eso te domicilia en una ideología. Sí, a mí no me importa tener domicilio. Yo quiero decir dos cosas. Primero, yo sí creo en un nivel, yo creo en la economía social de mercado, creo que le ha dado muchísimo beneficio a Chile. Otra cosa es destruir. Yo agarraría todo lo positivo, y yo creo que el pecado que ha tenido Chile es el libertinaje, y los grandes defensores de la libertad se coluden y todo, pero que hoy día Chile es mucho menos pobre que lo que era antes, y que lo que tú planteas, que son cosas muy bonitas, no vienen del cielo. Por lo tanto, quienes mueven a Chile son los privados, porque después pagan los impuestos. No es que en la moneda hay un hoyo lleno de plata y que tú lo puedas repartir. Entonces, yo creo que a lo mejor podemos tener los mismos objetivos. Y en el fondo, cuando conversemos, digamos, sí, mira, para el tema de las pensiones, por ejemplo, está el sector privado, pero también es importante el sector público. Yo estoy abierto a eso. Yo no estoy. ¿Y el pilar solidario? Yo estoy absolutamente de acuerdo con el pilar solidario, pero quiero decir algo, que el problema es que, ponte tú me preguntaste por la izquierda más dura, que es más que usted, digamos. Yo creo que tiene un diagnóstico cierto.
y están buscando cosas que son razonables. Y el problema es que el camino para lograrla no es así. Y es cosa que miren los países que han seguido ese sistema como están. Porque yo estuve la semana pasada con unos amigos míos, ¿no es cierto?, que son cubanos, y resulta que la famosa salud maravillosa que existe en Cuba no es cierta. Y no es cierta porque no tienen antibióticos, no tienen nada, y en el fondo hay todo un control. Entonces yo creo que nosotros, y es el pecado que tuvo la nueva mayoría, es tratar de desarmar lo que ellos mismos lograron, porque la concertación fue cambiando. Y yo lo que creo, y porque tengo mucho rechazo a veces en gente de los grandes poderes de Chile, es porque yo digo, por ejemplo, en Chile tú te robas una billetera y puedes estar entre 3 y 5 años preso. Pero te robas $1 millón, pagáis una multa y no estáis un día preso. Eso es un tremendo abuso. Entonces, este sistema que yo creo que le ha dado injusticia, estoy de acuerdo, pero ¿saben lo siguiente? Cuando yo tenía 18 años, casi no había universidades en Chile. Y hoy día está lleno de universidades. Me digan que son malas, más o menos, no tengo idea. Pero las personas que yo conozco mucho en Puente Alto que no tenían ni una opción, hoy día pueden estudiar. Había lucro abusivo, estoy de acuerdo, pero claro, arreglemos eso, no destruyamos el sistema. Quedamos endeudados de por vida. Está bien, todavía sigo pagando. Arreglemos eso, pero no es que yo esté defendiendo que estoy fuera de mi domicilio, es que yo creo que llegó el momento en Chile de ajustar ciertas cosas con objetivos que nos podemos poner de acuerdo. Claro, si tú quieres que hay que matar el sistema completo y tú me decís que solo el Estado, yo te decir no, porque no estás cediendo. Pero si fuéramos capaces como sociedad de construir sobre lo logrado, por ejemplo, la cantidad de autos que hay en la calle, el nivel de viviendas como está mejorado, hay muchas cosas buenas, como hay otras malas. Pero lo rico es que mucha gente que antes pensaba ser obrero, hoy día sueña con ir a ser técnico o ser universitario. Y nosotros tenemos que ser capaces de juntarnos entre todos y darle eso. Entonces, yo sigo con mi domicilio, pero creo que cualquiera de los sistemas que sean más humanos, solidarios, que seamos capaces, firmes, ponte tú, en la reforma laboral, que tanto han criticado a mi sector, yo creo que voto el Consejo. ¿Usted está de acuerdo con la negociación ramal de los trabajadores? Usted que habla de la clase trabajadora en su video. Por ejemplo, el tener negociación ramal fue férreamente, ha sido muy opuesto. Los principales opositores han sido los partidos que sustentan su domicilio político. Por ejemplo, a eso yo me refiero con que es contradictorio. Porque si uno está en un espacio, aun cuando uno critique a los otros actores de ese espacio, es porque uno ideológicamente se enmarca en ese espacio. Es que lo que pasa es que yo no pertenezco a una secta. No a una secta, a un partido, a un espacio, a un domicilio político. Pero ese domicilio, si no evoluciona, este país se va al hoyo. Y el problema es que no hemos sido capaces muchas veces de evolucionar. Así de claro. Entonces, hablando de evolución, Daniel, pero el senador plantea... Está difícil acá porque está muy activo el debate. Pero el senador plantea algo que a mí me parece muy interesante y que a lo mejor muchos ciudadanos empatizan con eso. Que finalmente... Quien llegue al sillón, quien llegue a la moneda, no llegue a la moneda, tiene que legislar o tiene que gobernar para todos los chilenos. Y si hay unos chilenos mayoritarios que en el tema de cualquiera de estos temas, de pensiones, los que tú me quieras, de salud, piensa de una manera distinta a lo que probablemente yo estoy proponiendo, él dice yo estoy dispuesto a mutar y a ceder hasta que se cumpla un objetivo que de alguna manera cumpla con esa expectativa de solución rápida, no política, pero solución rápida a la mayoría de los chilenos en una materia determinada. Eso es lo que él dice. Y la pregunta, Daniel, es muy simple. Quizás una de las críticas, bueno, podríamos desconfiar de todo, pero quizás una de las críticas que se le hace precisamente a la nueva mayoría, por la cual tiene la votación que tiene hoy día, es que no tuvo esa visión de entender de que también tiene que ceder con un sector con el cual tiene visiones absolutamente y radicalmente distintas, pero probablemente en la implementación de la reforma debería haberlo escuchado más, porque lo que se habría logrado habría sido un objetivo mejor que el que hoy día tenemos. Te devuelvo la misma pregunta. ¿Ustedes están dispuestos también a tener ese espíritu? A ver, yo quisiera decir varias cosas. Primero, a mí me parece súper interesante y llamativa la propuesta del senador Sondó, porque creo que es una invitación a un debate. Y creo que, tal como decía la presidenta del Colegio de Periodistas, yo creo que todos estamos... Sí, Javier. Tiene un título muy importante. Sí, que los títulos son relevantes, porque tienen que ver con la historia de las personas. Y yo creo que es súper importante entender que estamos en política para construir, obviamente, soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía. Y obviamente lo hacemos cada uno articulando ideológicamente y políticamente de los sectores donde venimos, pero yo creo que lo que efectivamente se hace acá en este programa es una invitación a ver cómo solucionamos las dificultades.
Y a mí particularmente me asiste la convicción de que nosotros tuvimos grandes ideas, pero una ingeniería de detalle que fue deficiente. Y lo hicimos relativamente mal en eso. Perdón, pero ahí te interrumpo. Cuando la ingeniería de detalle lo hicimos mal, pero habían ingenieros de detalle que tenían ideas súper brillantes, pero que no eran de tu sector. Probablemente yo Porque creo cuando yo digo, aquí están los buenos ingenieros de detalle, que ustedes no tuvieron ustedes tuvieron la habilidad de otras cosas, de implementarlo, o sea, no de implementarlo, de proponerlo, honestamente, de romper algo que es importante. Pero los ingenieros de detalle no los tienen en tu sector, los tienen en otros lados. O sea, ¿No te parece que ahí hay un punto que no, yo no estoy dispuesto a ceder porque no convivo con eso? Hubo una cierta obcecación y también una mirada más radicalizada de cómo implementar las reformas que yo creo que al final terminó perjudicándonos. Y lo digo con 3 ejemplos que para nosotros son hoy día cruciales. Yo creo que cuando uno requiere tener una mayor recaudación fiscal tiene que tener mayor crecimiento. Y hay un sector de la nueva mayoría, y para qué hablar del Frente Amplio, que es una izquierda trasnochada, una mala copia del Podemos, que francamente conduciría a nuestro país a los desastres como Venezuela u otros, que son, para mi gusto, lo peor que nos podría pasar. Por lo tanto, hay que tener crecimiento económico. Y la reforma tributaria era justa, y tal como lo dijo el senador Sandoni, yo creo que todos vamos a coincidir, si había que tener una reforma tributaria, había que tener una reforma educacional, y gracias a Dios la tenemos. Yo creo que lo que nos ha faltado también es comunicarla de manera adecuada y pertinente. Porque muchas de las personas... Es que me quedé pegado con algo. Pero bueno, deja mirar la ingeniería de detalle. No, es que, ok, pero tú, ¿por qué define el Frente Amplio como una izquierda trasnochada? Porque creo que es una izquierda más bien farandulera, que no tiene ninguna propuesta concreta, que solo se dedica a criticar, que no, yo en los años que llevo en el Parlamento jamás le he visto algún proyecto de ley efectivamente orientado a cambiar las cosas para bien de la sociedad chilena, que están preocupados de puras cosas que no son irrelevantes para el bienestar de la ciudadanía, y que al final del día lo único que hacen es dañar, tal como lo hicieron en España y en otras partes del mundo, a la centroizquierda y al mundo más socialdemócrata progresista, porque no le hacen ningún daño a la derecha más conservadora, y porque al final del día a mí me parece que lo que tenemos que hacer son propuestas más constructivas. Y termino con lo siguiente: yo creo que la propuesta que tú haces en la invitación es, vamos a tener que ceder más, sí, y el próximo gobierno, sea quien sea, yo aspiro que sea por supuesto Alejandro Guillén o Carolina Goich, que son los que hoy día están en carrera por parte de la nueva mayoría, y espero que lleguemos a un acuerdo sobre eso, ojalá en primaria el 2 de julio. Evidentemente lo que necesitamos es una propuesta que sea inclusiva, que sea amplia, que sea diversa, pero que garantice crecimiento económico y un país con mayor equidad. Y para eso, obviamente, vamos a tener que articular a todas las fuerzas que existen, y tomando en cuenta un poco lo que decía el senador Sandoz. Yo creo que hoy día las cosas han cambiado para bien. Yo creo que tenemos que escuchar más y preocuparnos más bien de cómo solucionamos las cosas y no solamente de la consigna que va detrás. Hablando de propuesta, si ustedes quieren comprar un auto, les recomiendo una marca. Muy bien. Chevrolet, Javiera, la mejor marca automotriz. Y el mejor concesionario es el Chile. Inalco. Ahí podrá usted encontrar la mejor opción de financiamiento, una vasta calidad y gama de modelos, la 4x4 que le gusta tanto al señor Chilin. Lo puedo comprar en cómodas cuotas mensuales con una carga anual equivalente, que es el CAE, bastante razonable. Y lo que es mejor, a lo mejor no tiene tiempo para ir a Inalco, www.inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. Siga debatiendo a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través del hashtag que aparece en pantalla. Yo quiero que el capitalismo me permita comprar una Suburban. Eso es lo yo que también. Mira, la posición de Javier y la posición del candidato Sandón me recuerda un poco esta debates entre blanco y negro. Me ha tocado la suerte de estar en Cuba, lo pasé muy bien, pienso que es un modelo interesante, humanitario, pero que finalmente no les resultó. Por otro lado, el capitalismo voraz de Estados Unidos, que también he estado y lo he disfrutado, produce soledad en las personas y finalmente una sensación de infelicidad. Lo que está haciendo el candidato Sandón desde la ideología de izquierda puede ser criticada como un travestismo. Es decir, me quiero pintar de mujer, quiero verme bonita de mujer, pero una vez que se bajen los pantalones, por supuesto que nos vamos a dar cuenta que es de derecha y no genuinamente del otro género. Pero la gente está apostando por eso, a la gente ya no le importa mayormente la ideología, lo que quiere es que alguien le solucione el problema. En el día a día, y es el reclamo de los políticos, en el día a día... Pero tú crees que a la gente no le importa el travestismo. No le importa el travestismo, y por eso es que hay voto cruzado. ¿Cuántas veces? Porque yo estoy reconociendo lo que soy, que creo en un sistema, bueno, el travesti planteando también, que hay que ampliar. Es que el travesti no se hace pasar por mujer. No,
se perdón, viste de mujer. no Tú es te lo estás mismo. vistiendo con los ropajes de la izquierda. No, yo no me estoy vistiendo. Yo digo que yo creo en una economía social de mercado, creo en el sistema, pero no creo en las violaciones que se están haciendo hoy día, y yo creo que hay que humanizarlo, hay que cambiar lo que es distinto. Es al revés. A lo que voy, el Y chileno... y creo que la izquierda tiene valores que son muy importantes en eso. Y esos valores muy estás importantes. rescatando en tu campaña, y eso es lo Pero que eso llama lo la hice atención de la Javiera. 20 años como alcalde, no es un Ahora, tema que yo me esté vistiendo sí. de lo que de una Ahora campaña. quiero pasar un avisito. Ojalá que ese eslogan de robarse una billetera le dan cárcel frente a $1.000.000 es falso. Desde un punto de vista del derecho penal, eso es incorrecto, a menos que sea una metáfora. El hurto no tiene una pena que vaya a llegar a una cárcel, ni el robo por sorpresa. Ni el robo a la gallina. Y claro, el que se roba $1.000.000 depende. Depende cómo se roba. Pues. Si va a robar la billetera con un arma, sí, un robo con intimidación te va a la cárcel. Y una estafa, por supuesto, que tiene una penalidad más baja y por lo tanto no es te que eso es lo que estoy a la diciendo. Nadie se roba $1.000.000 con una pistola. Sí, pero, es que estaba diciendo que una persona que hace un delito de cuello... Ojo con el eslogan porque he equivocado. Pero no es para los abogados. Sí, pero volviendo al tema de derecha e izquierda. La ciudadanía ya ha dado muestras, por eso no va a votar. Antiguamente, y mucha gente que tú conoces dice, mira, voté por el senador Osandón, que es de derecha, y para diputado voté por Farcas, por ejemplo, que es del PPD. ¿Cuántas veces has escuchado gente que hace eso? Muchísimas, ¿no? Muchas. Porque en nuestro país no está ideologizado, salvo pequeñitos sectores que son más radicales. Por eso me extraña un poco, no sé si la crítica o la desconfianza de una postura como la del senador, cuando dice, yo estoy dispuesto a ceder todos los espacios que no cedería por mi sector con tal de un objetivo que finalmente signifique mayor bienestar a la gente. ¿Les puedo dar un ejemplo, ejemplo concreto? Entonces, a mí, perdón un poquitito. Entonces, Mario y Javiera, yo creo que esa es una lectura que mucha gente desea. O sea, no quiere, supongamos que llega Alejandro Guillé, ok. ¿Qué me dices? No, porque hablo de sectores. ¿Qué periodista? Pero no. Supongamos que llega Alejandro Guillé. Tenemos la piel. Sí, parece. Lo que además que Alejandro Guillé fue presidente del Colegio Periodista. Bueno, está bien. Pero supongamos que Alejandro Guillé está sentado en La Moneda. Y lo que no quiere la gente es precisamente de que se transforme en una radicalización de cosas que siente que verdaderamente hoy día le va a hacer un daño al país, sino que tenga la misma postura. Yo estoy dispuesto a ceder si mi postura a lo mejor es muy distinta a lo que quiere una ciudadanía. Ese estilo de política, por lo menos lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno lee, lo que sale en las propias encuestas, es lo que la mayoría de los chilenos desearían. ¿Puedo dar un ejemplo? Entonces, ¿por qué son tan críticos a eso? No creo que sea así. Yo creo que, porque tú, en otros programas hemos vuelto a este debate, y me parece que el diputado Farcas también lo señalaba, esto de la radicalización. Perdón, o sea, no nos engañemos. ¿Qué es lo radical en Chile? ¿Las reformas que propuso la nueva mayoría o el sistema exacerbado capitalista radical que tenemos? Si hoy día un senador que salió electo desde domicilio político de la centro derecha, como él se autodenomina, digamos, o se autoubica, está diciendo que el capitalismo es radical en Chile y que está, digamos, coludiéndose para joder a la gente, oye, perdón, es que este capitalismo tiene que ser el más radical de los radicales, porque la propia gente del sector que instaló este modelo, que lo defendió, que está de acuerdo con esto, considera que ha sobrepasado los límites de lo básico. Entonces, perdón, cuando hablemos de radical, pero hablemos en serio. Yo creo que hoy día, o sea, perdón, voy para allá. Lo que yo planteo es que hoy día nosotros no podemos, nadie está planteando aquí que esto sea Cuba ni que esto sea Venezuela, no porque no nos parezcan muy interesantes. Según Daniel Farca, el Frente Amplio, a él le parece que el Frente Amplio va para allá. Pero para terminar, por eso es que lo que pasa es que no, si es fácil que caricaturicemos. No, caricaturizar no, si la gente no tiene que comprar. Para terminar la idea, porque en el fondo hablar de Venezuela y Cuba yo encantado lo hago, pero creo que necesitamos un programa completo. Pero más allá de esos dos países, que son hermosos países y que también he tenido la suerte de conocer sus procesos y que tienen hermosas experiencias de participación ciudadana y equidad en muchos aspectos que nosotros no tenemos. Eso no es verdad. Por supuesto. La última elección democrática que hubo en Cuba fue hace 60 años. No se preocupen, no se alerten. Lo que les iba a decir es que nadie está planteando que, digamos, importemos esos ejemplos o esos proyectos de programas y de países a Chile. Nadie está planteando eso.
Lo único que estamos diciendo, tanto desde la nueva mayoría como desde el Partido Comunista en particular, es que hoy día hay un modelo capitalista radical voraz, que eso es lo radical, y que eso ha privatizado los derechos básicos de las personas. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso hay que cambiarlo. Y eso requiere reformas estructurales, claro que las requiere. Y si la nueva mayoría, a mi juicio, erró en muchas de las cosas que tenía planteadas en su programa, fue justamente porque no logró llegar a los niveles de profundización que requería cada una de las reformas para profundizar la democracia, y por ende, evidentemente, se evidenció la diferencia interna que tiene la nueva mayoría, que no tiene nada de malo ni bueno, que es una realidad, que es una coalición distinta, diversa y que tiene distintas opiniones, y eso se mostró en cada debate de las reformas. Entonces, bueno, habrá que pensar en un nuevo programa de gobierno progresista, más detallado, con mejores reformas en los detalles, pero también en los fondos. Porque aquí lo radical, y yo me voy a quedar en eso, para que hablemos en serio de lo radical es el modelo que hoy día ha privatizado derechos de las personas. Mira, yo quiero decir dos cosas. Primero, no comparto para nada, yo estoy con la tesis del diputado Farcas, porque creo que sí es cierto que es radical, en parte cómo se ha aplicado el sistema, y personas que son los grandes defensores de la libertad son las que la violan. Pero por otro lado, además, el que todos sean derechos y no existan los deberes, porque no se nombran, y hay un montón de cosas que hay que darle objetividad. Pero yo quiero dar un ejemplo para que vean que esto no es travestismo como se tiró por el lado. No, porque ¿sabes qué? Es que hay que ser serio en esto. Yo escucho, me he metido mucho en el tema mapuche, y la verdad es que en general hay muchas posturas, pero hay dos grandes posturas. Lleguen a los militares, recuperen el Estado de Derecho y sacar el problema. Y otra que dice, devuélvanos todo el terreno y con toda la tierra. La única forma de resolver el problema de los mapuches es, primero, reconocer que hay un problema político y que las partes cedan. Si nadie cede, eso va a ser guerra civil. Eso no es travestismo. Eso es lo que estoy planteando yo. Yo planteo que creo en un sistema económico, pero creo que al sistema económico le falta un factor social, humano, solidario. Por ejemplo, ustedes plantean que creen que todo lo que tenga que ser reforma laboral es el poder a los sindicatos. Claro, porque lo utilizan políticamente. Yo creo de que la defensa del trabajador no solo pasa por los sindicatos, que son muy importantes, y por supuesto que nuestro sector y muchos años han tenido ahogados a los sindicatos, y por eso es que se van para el otro lado. Pero no se trata de que tú tengas un todopoderoso que lo que va a hacer es manejado y va a parar el crecimiento, porque como dice el diputado Farcas, si no tenemos crecimiento no tenemos plata para desarrollar las otras cosas. Entonces, cuando yo planteo de que uno tenga que ceder, no es que uno niegue, porque te quiero decir que el sistema económico que ha tenido Chile, dentro de todos sus defectos, le ha dado mucho más bienestar a Chile que defectos. Lo que pasa es que hoy día estamos reclamando de las cosas que son injustas, que han pasado, que no las estaríamos reclamando si este país no hubiera tenido desarrollo. Entonces lo que yo digo es construyamos sobre lo logrado, y mejoremos eso. Entonces, en la reforma laboral, ponte tú, hay un consejo que hicieron. Sí, claro. Bueno, ese consejo, si tú lo miras realmente y todos son capaces de ser, podría ser extraordinario. Ese consejo, por ejemplo, podría definir el sueldo mínimo. Ese consejo podría plantearle al Parlamento una política para repartir las utilidades. Y están ahí los empresarios y que no la pueden reclamar. Porque los empresarios van a tener que entender que si este país no reparte bien sus utilidades en el futuro, se le va a caer su empresa porque no va a haber paz social. Entonces, esa mezcla no es travestismo, muchachos, se llama realismo y olfato político. Y yo creo que un país que el 30% del PIB se lo lleva el 1% es impresentable e inmoral, sean de derecha o de izquierda. Y lo que demostró el último proceso político es que todos están mezclados, pues. Si el yerno Pinochet le dio plata a todos. Y Agua Andina le dio plata a todos. Entonces hoy día este sistema se cayó. Entonces las izquierdas y derechas que se están radicalizando le van a dar un espacio. La verdad es que no a todos, senador. Bueno, Daniel, no es que ustedes tenían plata por otro lado. Daniel, pero es súper entretenido hablar de caricaturas, porque si yo me pongo a hablar de Pinochet, llegamos a lo mismo. Bueno, pero antes del derecho a réplica. No tiene mucho sentido. Daniel Farcas, deslizaste algo que, senador, usted deslizó algo que tenía que ver con el financiamiento regular de la política, que fue transversal. Cuando hay un organismo que es del Estado, que supone que lo que es del Estado es para todos los chilenos y no para un sector nomás de la sociedad, y que el propio fiscal nacional le ha hecho crítica respecto a la manera de actuar del Servicio de Impuestos Internos en cuanto a la discrecionalidad
con este me querello, con este no me querello. Me gustaría saber particularmente la opinión suya de eso y también de Javiera en esa materia. Bueno, primero yo quiero decir que Javier apuntó un tema yo creo que es súper importante. Tenemos diagnósticos distintos acerca de cómo hay que hacer las reformas y cuál es la radicalidad y efectivamente qué significa radicalidad. Yo creo que aquí hay cosas importantes que la centroizquierda tiene que definir. Y para mi gusto, una de las cosas relevantes es cómo se definen también esos procesos hacia adelante. Y lo digo a partir del éxito. Yo, a la diferencia de algunos, no lo miro a partir del problema. Yo creo que efectivamente hoy día lo que nos ocurre en todas estas cosas es justamente el fruto de nuestro éxito, en lo que hemos hecho bien durante estos años. Y evidentemente eso genera conflictos. Y bienvenidos sean, porque yo creo que el debate siempre es positivo, cuando uno quiere llegar a un bien final. Con respecto a lo seguido de cerca, aparte que lo hemos discutido muchas veces con el fiscal nacional, yo creo que aquí hay tres cosas importantes. La primera es que hay algunas materias con respecto a la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, que el fiscal hace referencia, en las cuales nosotros no hemos querellado, por ejemplo, y frente a la colusión no hemos tenido éxito porque la Fiscalía Nacional Económica no ha decidido entregar toda la información adecuada o el propio tribunal a su cargo tampoco lo ha hecho. Por lo tanto, ahí tenemos un espacio que hay que legislar y tenemos que asegurar. ¿Y en este caso? Con respecto a impuestos internos, yo tengo la convicción de que el gobierno ha actuado correctamente y lo ha hecho en la función que tiene impuestos internos. Impuestos internos tiene la función de recaudar dinero. Y de hecho, coincido plenamente con el ministro Rodrigo Valdés, en que tenemos uno de los mejores servicios de impuestos internos del mundo, en el sentido de que recauda los dineros que necesita. Y obviamente, tal como lo ha dicho el Contralor, lo que se tiene que tener es una línea clara de cuál es esa discrecionalidad cuando se aplica. Pero yo confío en que tanto el ministro de Hacienda como el director de impuestos internos lo hacen correctamente. No, perdón. O sea, impuesto interno podría tener discrecionalidad, entonces. ¿Tú eres partidario de la discrecionalidad de ese organismo? Su función principal sigue siendo la recaudación fiscal. Y todos los programas sociales que queremos implementar, para que el señor Osandón presente sus propuestas, para que Alejandro Guillé presente las suyas y las podamos implementar el día de mañana, van a requerir que impuesto interno recaude la mayor cantidad de plata posible. Claro, pero cuando el impuesto interno se querella con una gran empresa, da lo mismo, por lo que me lo nombre, Penta, es que algunos de derecha han dicho que hay una discrecionalidad en contra de ellos. Yo creo que eso es absurdo. Yo creo que ahí... no, pero es que no me quiero referir a un sector determinado. Me quiero referir cuando hay una discrecionalidad de una gran empresa en el financiamiento regular de la política, con él me querello, y cuando hay otra empresa que también participó, con él no me querello. Bueno, tendrá que ver con la habitualidad. Pero está clarísimo. ¿Usted piensa que el impuesto interno debe tener discrecionalidad? Por supuesto, sí, porque su fin es otro. Y su fin no es impartir justicia. Su fin es recaudar dinero. Esa es mi visión. Y por eso creo que el impuesto interno hace lo correcto. Javier. A ver, evidentemente está claro que la función principal del Servicio de Impuestos Internos es recaudar. Yo creo que eso no está puesto en tela de juicio. Ahora, ante la situación en la que nos encontramos y la que hemos visto, que yo quiero ser clara, no es transversal. Se dio en la mayoría de los partidos del antiguo gran duopolio, digamos. Y desgraciadamente, y es tremendo, y es terrible, y tenemos que evitar que vuelva a ocurrir, pero no es transversal. O sea, que yo sepa, el Partido Humanista, no es por defender a los humanistas, pero que yo sepa, la izquierda ciudadana, o sea, la política no se termina en lo que fueron el gran duopolio que terminó con la nueva mayoría, digamos. O sea, habemos y existen otras orgánicas políticas que no se vieron involucradas en eso. ¿Por qué? Porque no en ninguna parte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no hubo una perversión en la manera de hacer política respecto de la gran economía. Pero la discrecionalidad... Entonces, ¿por qué yo planteo eso? Porque primero sí, la recuerdo perfectamente. La recuerdo perfectamente. Sí, la recuerdo perfectamente y podemos hablar después de eso sin ningún problema. No, eso es plata para una universidad. Tal como han ocurrido en muchos otros espacios educativos. Pero bueno, no importa, si está bien. Yo entiendo que se desespera, no hay problema. No, si no me desespero. Voy a ir al punto que me está preguntando Agustín. Voy a tratar de ir a eso. Sí, lo digo principalmente por lo siguiente. Primera vez que escucho a un diputado que está de acuerdo que un organismo del Estado aplique la discrecionalidad. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que este tipo de delitos tiene que ser investigado y en el fondo la institucionalidad tiene que estar preparada y tener las herramientas suficientes para investigarlo. Lo que no quita, y que es evidente, digamos, que el Servicio de Impuestos Internos tiene como principal función recaudar. Pero me parece que entonces habrá que pensar en una reforma que permita... Bueno, ¿a quién le damos las herramientas para investigar esto entonces? El gran problema es que el origen de la autoridad del Servicio de Impuestos Internos es de carácter político. Entonces, allí tiene un problema de imparcialidad.
se está pensando que la Fiscalía estuviera a cargo de... Pero antes no lo era. Pero antes no lo era. Sí, pero es que acá pasa lo siguiente, y quiero recalcar, esto es una situación yo creo que de hipocresía, y una vez más de una hipocresía política chilena. Nosotros tuvimos universidades privadas desde 1988, 89, y recién el año pasado, hace 2 años atrás, rajamos vestidura de que estaban con ánimo de lucro y que habían nacido sin fines de lucro. Y recién empezamos a perseguir las universidades. El Servicio de Impuestos Internos investigó algún financiamiento irregular de campañas en la época de Elwin, en la época de Frey, en la época de Lagos, o esos candidatos antiguos que llevan 27 años en el Senado. No fueron financiados por empresas, llegaron autofinanciados. Recién ahora nos estamos dando cuenta de eso. O sea, como que tardíamente empezamos a pensar, uy, parece que estos políticos la verdad, financian. Esto no parte por una toma de iniciativa del financiamiento irregular de la política por impuestos internos. Parte porque un señor los acusó. Absolutamente, o si no, no, esto no le existe. otra cosa, pero Sí. Por supuesto, pero el escándalo público en todo caso, va en todo por caso, allá. a lo que dice nuestro abogado Schilling y a lo que dice Javiera, yo por supuesto creo que podemos avanzar en una regulación legal y una nueva forma de entenderlo, y lo podemos hacer en el Parlamento. Yo estoy súper disponible para eso. Yo estoy solamente cautelando y en función de esto, además, para que la gente nos entienda, porque yo creo que es muchas falsas expectativas. Cuando se legisla, siempre se legisla hacia futuro. Por lo tanto, obviamente, cualquier innovación que haya va a involucrar que las cosas cambien a futuro, y podemos hacerlo. De hecho, hay varias iniciativas parlamentarias con respecto a ese tema. Senador, mira, para la gente que dice que yo no tengo propuesta, yo hace 1 año y medio presenté una modificación constitucional para que el Servicio de Impuestos Internos fuera autónomo. Fantástico. Y que se buscara la forma para... ¿Como el Banco Central? Como el Banco Central. Y además yo planteo que si soy presidente, estamos haciendo un estudio, porque creo que todas las superintendencias y el Servicio de Impuestos Internos y el INE deben ser así. De alguna manera que no pase lo que está pasando. Y claramente, yo sé que en esto no estamos de acuerdo, aquí hay un acuerdo subterráneo de ciertos poderes, porque están metidos los tres, la presidenta y los dos presidentes. No, yo creo que eso no es así. Yo creo que no es así. Yo no creo que sea así. Senador, que no son... Lo que pasa pero es práctico, pero los tres están involucrados y a los tres no los van a investigar. Investigan un perro chico, pero a ellos no los tocan. Senador, no, pues yo creo que en esto, independientemente de las cosas... yo estoy seguro de lo que estoy bueno, está bien. Es lo que yo creo. Yo tengo otra convicción. Yo creo que aquí, en el tema del juego del empate político, muchas veces se hacen imputaciones, particularmente a la presidenta, a partir de situaciones que son obviamente desafortunadas, pero que nada tienen que ver con ella, de tratar de inmiscuirla y enlodarla en esta materia. Y yo particularmente, y no es porque tenga una posición solo oficialista, sino porque tengo la convicción, uno tiene convicciones, esta es mi convicción en esta materia. Yo creo efectivamente que en esto no es justo hacerlo, no es adecuado, no es pertinente y además no es verdad. Senador, le quiero hacer una pregunta. O sea, la presidenta no tiene que ver con su pre-campaña. Pero ella... que no es el tema de este programa, pero entremos en una... Primero una introducción. ¿Usted cree, me la contesta inmediatamente, en la introducción a la pregunta, si realmente piensa que finalmente Chile va a ir a una primaria? Eso es una cosa. Una pregunta, pero una pregunta introductoria. Cuando uno tenía clases de cálculo o álgebra, a uno le decían A más B igual C. Si C igual D, entonces A más B igual D. Y la pregunta, ¿cuál es? Si nos colocamos en la situación de que va a ir primaria, pero lo que me gustaría saber si usted piensa que verdaderamente va a ir primaria, y esa primaria la pierde Manuel José Sandón, ¿va a apoyar a Sebastián Piñera si va en una definición da lo mismo con cualquier otro candidato que haya ganado las primarias? Primero, espero que hayan primarias. No hay certeza todavía. Ellos dicen que sí, pero hay señales que para mí son súper peligrosas, como por ejemplo el expresidente nunca ha dicho que va a primaria, dice que está dispuesto. Y perfectamente, como él maneja todo, puede darle la orden a los partidos y cambie todo, pero yo lo que quiero es que hayan primarias. ¿Ya? Además quiero cumplir mi compromiso, porque conmigo no han cumplido el compromiso. Yo tengo 40.000 firmas ante notario, que es harto más que la que tienen ellos, y yo tenía un camino propio, me pidieron, me dijeron en orden a no destruir el sector, listo, vamos a la cancha, no hay problema. Pero yo, al entrar en la primaria, asumo un compromiso de honor de apoyar al que gana. Y por supuesto que lo voy a apoyar, pero yo lo voy a apoyar en las cosas que comparto. Yo no voy a apoyar en las cosas que no comparto, no puedo contradecirme. Yo he sido súper claro y se los he dicho. Si hay cosas que ellos plantean que yo no comparta, no las voy a apoyar. ¿Qué significa no apoyar? O sea, yo no voy a salir diciendo, mire, estoy de acuerdo con esta medida. No. Las cosas buenas sí, las cosas malas no. Yo insisto, yo estoy en política, no en una secta.
y resulta que he sido y he diferenciado, y por eso que estoy en esta pelea, y esta pelea es demostrar que existe una centro-derecha distinta a la de ellos, que es algunos la llaman la derecha económica, que eso es, ¿no es cierto? Entonces, yo asumo un compromiso, y aunque me duela, tengo que saber perder, pues, si no, no entro al juego. Ahora, aprovecho a hacer una pregunta en pro del ciudadano que nos ve en este programa. Algunos algunos ven este tema de las primarias, no, es que las primarias, es que yo no estoy en ningún partido político, no participo. Es que eso hay que explicarlo al tiro. Es que yo creo que no lo debo participar en las primarias, o todos pueden participar, creo que me aclaren eso. Todos pueden votar en las primarias, todos los independientes. Pero los únicos que no podrían votar a las primarias es si hay alguien inscrito en un partido político de otra coalición. O sea, por ejemplo, si hay una primaria entre Piñera y yo, todos pueden votar, todos los independientes, una votación igual que la presidencial, y todos los militantes de Chile Vamos. Los únicos que no pueden votar son militantes de otros partidos. Así de simple. Y si la nueva mayoría o el Centro Amplio tiene, es lo mismo. Todos pueden votar solo por una vez, y para que no se asusten, es un voto que es una sábana en que nadie sabe por qué sector tú vas a votar. Porque no te van a marcar que, oye, mira, yo voy a pedir porque quiero votar por Farca. No, el voto es secreto. Y si hay 2 o 3 primarias, es el mismo día, en la misma mesa de siempre, y con una sábana de voto en que nadie va a saber por quién vota. Así de claro. Graficándolo, si lográramos hacer primarias en la nueva mayoría, sería el mismo 2 de julio que las de Chile Vamos. Si nosotros logramos que... Bueno, si lo supongamos, y en esas primarias podrían participar todas las personas, salvo aquellas que militan, por ejemplo, en el Partido Humanista. Por decirlo el Partido Comunista. No, pues también podría, sí, por supuesto. O sea, Chile puede votar. Sí, soy independiente. Ya, espero. Usted puede votar en cualquier primaria. Exacto. Y por quien se me dé la gana. Ahí lo esperamos. Lo importante es que vote. Bueno, ojalá que haya primarias en la nueva mayoría. Ojalá. Vamos a saberlo está con la prontamente. duda, Bueno, las señales que se han dado hasta ahora no han sido por parte de una de las candidatas en el sentido de las primarias. ¿Cuán saludable es que hayan primarias? Quiero que me hablen un poco. ¿Por qué tendrían que haber primarias? ¿Cuán saludable es eso? ¿Cuánto aporte al desarrollo de la política de un país? Muchas, porque tú puedes debatir ideas, puedes mostrar muchas cosas, es una oportunidad. Si la gente tiene que mirar la política como arte de gobernar, no con el pituteo de un partido, entonces es bueno que los candidatos tengan oportunidad, puedan expresarse para que la gente tenga... Pero senador, ¿en algún momento usted pensó en no participar en primaria? No, yo pensé en no participar en primaria porque yo lo que quiero es entrar en una primaria con la cancha parejita, pues. Si usted me va a hacer jugar un partido de fútbol en que la cancha está así y yo estoy abajo, no, pues. Si a mí me ponen una cancha pareja, yo voy a competir. ¿Qué es lo que es una cancha pareja? Porque en el fondo en una primaria cada uno, me imagino, tendrá las primarias, creo yo, tienen la virtud, y eso por supuesto es desde la opción en la cual la legislamos, y creo que en eso siempre la intención, y hablo transversalmente en esto, fue buscar una manera que las coaliciones tuvieran un espacio de discusión programático, valórico, o de lo que se quiera hacer, justamente porque nos parece súper importante que esas coaliciones la tengan. Y que los candidatos no se designaran en un hotel elegante en Santiago entre 4 paredes. O sea, la gente hoy día tiene la oportunidad de decir, este es mi candidato, pero no entendí la expresión que la cancha sea pareja. ¿Por qué no podría ser pareja? Podría no ser pareja, porque por ejemplo, porque depende cómo se estructuren, pero en general, por ejemplo, yo hablo de la nueva mayoría, si Dios mediante llegáramos a tener primaria, obviamente que va a haber una estructura con debate, con información adecuada de cuáles son los programas, cuáles son las ideas de cada uno de los candidatos, van a tener los espacios para poder conversar. Te pongo un antiejemplo. Yo te pongo un ejemplo al tiro. Un ejemplo. La primaria de Chile Vamos, que Piñera no quiera debate. Esa es la cancha de dispareja. Imagínate que no quiera, o quiere un debate. Se imagina, estoy suponiendo. Eso es una cancha dispareja, porque hay un candidato que es conocido en un 100% y los otros no. Claro, entonces a él no le convienen los debates. Entonces, una cancha pareja es decir, bueno, evaluemos cuántos debates se necesitan para que conozcan. Ponte tú, yo planteé, cosa que no quieren, es que tenía que haber un debate en la Araucanía, allá, uno en Arica, uno en Punta Arenas y un par en Santiago. Eso era, para mí, la forma de que la cancha se emparejara para que la gente me conociera. Y si yo no soy capaz de convencer a la gente, me va a doler la cabeza. Okay. Pero una estrategia... Para ti es una cancha pareja. Es una cancha pareja. Claro. Le va a ganar. No, pero sí, senador, pero si esa... me doler la cabeza, si le dicen que el de Arica no, el de Punta Arenas no se justifica, el de Mapuche, los dos en Santiago.
Usted decide no participar en una primaria. No, yo ya decidí que voy a ir... ¿Con cancha pareja o pareja? Con cancha pareja o dispareja. Pero si tú quieres, ¿cuál es el espíritu de la ley? De hacer algo justo, sin abuso, es que existan debates para que todos tengan oportunidad de conocer. Porque tiene toda la lógica del mundo que haya la mayor cantidad de debates posible. Porque además esta ley, hoy día, la ley hace que beneficia a los conocidos, pues. Si la ley actual beneficia a los conocidos. Porque muchos de los que pusieron restricción a la plata, que por un lado tienen toda la razón, pero por otro lado limitan a cualquier persona que se haga conocido. Entonces, entre más restricciones hay, son mejor para el que es diputado o senador de toda la vida. Eso es cierto. Porque todos lo conocen y tú te encargas en una campaña de gastar la poquita plata que tiene en botarle los lecheros al otro. Pero ¿por qué esa mirada? Javiera, si es cierto, díganle a la gente lo que hacen. Javiera, que la ADC no participe en una primaria. ¿Cuán peligroso piensas tú que es para tu sector? Bueno, yo decía al comienzo del programa que a mí me parece que sí es importante el domicilio político, porque yo creo que el domicilio político te enmarca en tu perspectiva de entender el mundo, querámoslo o no. Uno podrá ser un poco más crítico de los unos, de los otros, habrán matices, pero sin duda te enmarca de un lugar, te posiciona, te hace una interpretación de la realidad y es la que tú planteas y exacerbas públicamente. Y eso, yo discrepo con lo que habían dicho algunos antes respecto de esto de que la gente ya no le interesa o no entiende de esta diferencia entre izquierdas y derechas y que en realidad lo único que le importa es el cosismo, ¿no? Esta idea de Joaquín Lavín, ¿te acuerdas? Es como que yo hago, ¿cómo era? Yo hago las cosas que la gente quiere que era. Cuidado, ¿Cómo era? Recuérdame. El tema es el siguiente, que ¿por qué la gente resolver los problemas allá? Pero ¿por qué la gente pero cuando la gente siente, cuando siente que hay 20 o 30 años de gobierno de democracia, donde han participado un gobierno de un bloque y en pocos años de otro bloque, y donde todas las expectativas que se le sembraron a la gente no se cumplieron. Ahí nace yo no me identifico con ese tipo de política. No, está bien. Yo lo que quería decir es que a la gente sí le importa saber cómo los candidatos y sus representantes interpretan el mundo, cómo lo ven. Y uno lo tiene que explicar en detalle y de manera sencilla para que se entienda. Pero creo que eso sí es relevante. Y en esa medida, entonces, que la nueva mayoría alcance una primaria que le permita tener un candidato único que llegue a primera vuelta, con un programa fuerte, donde nosotros podamos explicar cuál es nuestra manera de interpretar el mundo, con reformas y con los planteamientos que queremos hacer, me parece que no hace más que fortalecer esta manera de mirar el mundo. Javiera, pero ahora sí que te estás contradiciendo. ¿Sabes por qué? Ver, con mucho respeto. Por favor. Ustedes no tienen primaria porque no tienen domicilio conocido, o sea, no tienen el mismo domicilio. La democracia cristiana tiene la antítesis de lo que tú piensas. Por lo tanto, se juntaron en un pacto electoral. Y el problema es que la forma de virar ese país que tú quieres, de la democracia cristiana, no tiene nada que ver con el tuyo, con el Partido Comunista. Y ese es el problema real. ¿Por qué ellos no quieren primaria? Porque no están dispuestos a hacer ciertas cosas. Entonces, lo que tú me estás diciendo es lo siguiente. La nueva mayoría, el problema es que a lo mejor fue un gran pacto electoral que juntó a gente. La democracia cristiana, para mí, puedo estar equivocado, con ustedes son el agua y el aceite. No tienen nada que hacer en un conglomerado. Tenemos muchas diferencias, pero logramos tener puntos comunes. Sí, y eso queda demostrado. Pero eso al principio tú me dijiste. Uruguay, Frente Amplio. Pero tú al principio me dijiste todo lo contrario. Interesante. Lo que yo estaba planteando casi se dijo con travestismo y lo que tú estás diciendo que tú lo puedes hacer con la Democracia Cristiana, pero yo no lo puedo hacer. En Uruguay no está en el Frente Amplio. Javiera Olivares, gracias por venir aquí a Conciencia de Valores. Don Mario Schilling, senador, gracias por haber estado con nosotros. Javier, ¿cómo que dice Javier? Daniel. Por él. Siga debatiendo ahí en las redes sociales con el hashtag que aparece en pantalla y también por WhatsApp. Nos vemos mañana a esta misma hora y como decía antiguamente un conductor y en este mismo canal. Chao, chao.